Ahora, este salmo nos invita a una vida devocional, nos invita a estar en la presencia de Dios, a buscar en la presencia de Dios a través de la oración, de la meditación de su palabra y de la adoración en comunidad. La vida devocional es una vida que nos permite estar básicamente siempre en esa presencia. Por lo tanto, es importante este salmo como esa invitación de estar siempre delante de Dios. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos esta semana. Tenemos el estudio del Salmo 84 y el 132, denominados Salmos del Templo. Adelante, hermano. Sí, el Salmo 84 es un salmo de anhelo por la adoración en el templo. El salmista expresa su deseo profundo de estar en los atrios del Señor y describe la belleza del santuario, mientras que el Salmo 132 es una oración por el favor divino sobre el rey David y su nacimiento, en la que el salmista pide a Dios que cumpla sus promesas y establezca su trono para siempre en Sión. Sí, ambos salmos, hermano, hablan del templo y de la presencia de Dios en él y son considerados salmos de peregrinación, ya que los peregrinos los cantaban en el camino hacia el templo de Jerusalén. Y esto es una idea bastante buena porque yo me imagino los peregrinos con el anhelo de llegar al destino que era el templo, y en ese trayecto cantando alabanzas. Eso inspiraba esa motivación, ese deseo de estar ahí en ese lugar y en la presencia de Dios. Sí, me hace pensar en los cánticos graduales que estudiamos antes. Bueno, los primeros dos versículos del Salmo 84 dicen: «Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida». Este tipo de deseo por la presencia de Dios es el ideal en la adoración. Dios busca gente que lo adore de esta forma, como dijo Jesús en Juan 4, que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora, al ser salmos de peregrinación, nosotros podemos más o menos imaginar, como estábamos diciendo anteriormente, la ansiedad de los peregrinos por llegar hasta su destino, el templo. Es como hacer un viaje y estar desesperado por llegar a nuestro lugar donde queremos llegar. Pasamos días incluso pensando, anhelando estar, teniendo esas sensaciones de llegar al lugar donde queremos, no sé, vacacionar, alguna visita. Entonces, este salmo, así debe ser nuestro deseo por estar en la presencia de Dios, así como describe este salmo. Estar en la presencia de Dios, digamos que es el ideal de la adoración que se presenta prácticamente en todo el Antiguo Testamento, en libros especialmente como Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Y es lo que nos dice. Es lo que nos dice Juan, que tú referiste, 4, 23 y 24. Sí. No, quería decir que este salmo también enfatiza que la verdadera bendición en la vida no se encuentra en la riqueza ni en la prosperidad, sino en la presencia de Dios. El salmista dice: «Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos». Ahora, este salmo nos invita a una vida devocional, nos invita a estar en la presencia de Dios, a buscar en la presencia de Dios a través de la oración, de la meditación de su palabra y de la adoración en comunidad. La vida devocional es una vida que nos permite estar básicamente siempre en esa presencia. Por lo tanto, es importante este salmo como esa invitación de estar siempre delante de Dios.
Claro. Entonces, en resumen, el Salmo 84 es un llamado a la adoración y alabanza a Dios y nos recuerda que nuestra verdadera felicidad y satisfacción solo se encuentran en la presencia de Dios. Amén, así es. Nos sentimos plenos cuando estamos ahí delante de Él, como Amén. termina diciendo el libro de Eclesiastés, dice que el todo del hombre es la obediencia a la ley de Dios y su presencia. Ahora, el Salmo amén. 132, es una oración por el favor divino sobre el rey David y su dinastía, pidiéndole a Dios que cumpla sus promesas y establezca su trono para siempre en Sión. Hay un versículo que quisiéramos leer, no sé si el versículo 11, ¿me ayudas en esa lectura, hermano? Sí, el versículo 11 dice, el Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Sí, y el salmista evoca el carácter fiel de Dios, del Señor, al decir lo siguiente, versículos 17 y 18, dice así: aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido, a sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. Entonces, aquí nuevamente surge la idea de esa dinastía davídica, que es una promesa de Dios hacia la casa de David, y se está invocando entonces esta promesa de parte del salmista hacia el rey, para que ese reinado sempiterno pueda perdurar y se cumpla ya en el Nuevo Testamento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Claro. También este salmo tiene una invitación a la adoración. Versículo 9 dice que se revistan de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos, ¿no? Todo está involucrado. Hemos hablado mucho de cómo se unió lo político y lo religioso, ¿no? Con la monarquía y el sacerdocio, ¿no? Trabajando juntos para unir la nación bajo el control de Dios. Sí, definitivamente. Aparte entonces de lo anterior, en este salmo se destacan tres aspectos que sería bueno que nosotros podamos marcar, ¿verdad? Que nos ayudan a entender la centralización del poder, no solo de David y sus descendientes, sino en el templo y en Sión, que es Jerusalén. El primer aspecto, David es el ungido eterno. Versículo 11 que leíste, que volvamos a leer, dice, el Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Entonces ese es el primer aspecto que encontramos ahí en el Salmo. Claro. El segundo es que la adoración es en el templo, ¿no? Que hemos hablado de que ellos tenían una religión geográfica, ¿no? Así, centrada en Jerusalén. Y eso lo vemos de nuevo en el versículo 9, que se revisten de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos, que todo sea centrado en esa adoración. Así es. Ahora, 3. El centro de la adoración mundial es Sión, porque ahí habita el Señor. Como acabas de decir, refiriéndote al templo, ahí está la adoración, pero ahora se generaliza un poquito más, porque ahora va a decir que Sión, Jerusalén, la capital, es el centro de adoración. El versículos 13 y 14 dice, el Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Entonces aquí tenemos una clara evidencia de cómo se hace llamar la atención del mundo entero a que el Dios verdadero, el lugar del templo y la ciudad escogida por Dios están centralizados todo esto en una familia, en un templo y en un lugar específico, para que toda la gente entienda que aparte de ese lugar no existe otro de adoración. Eso es como el énfasis que quiere dar esta idea del Salmo. Sí,
Y se supone que podemos pensar en los tiempos del exilio, cuando habían sido expulsados de Jerusalén, cuando no tenían un rey. Entonces están buscando describir cómo será la restauración. Cuando tenemos un hijo de David y cuando tengamos un sacerdocio con un templo, ¿no? Entonces, estas ideas tenían una importancia para ellos, pero nosotros podemos ver, esta oración a Dios por el rey David, la promesa que Dios ha hecho y de preservarlos en el trono mediante sus descendientes, pero nosotros debemos ver esta invitación a que busquemos siempre al Señor y que confiemos en su poder y sus promesas, la fidelidad de Dios. Así que es. Él nunca va a dejar de cumplir lo que ha prometido a sus fieles. Así que estos salmos deben darnos mucha confianza, mucha esperanza, Claro. mucha tranquilidad a ver el poder de nuestro Dios y la fidelidad de nuestro Dios. Amén, Bueno, hermano. vamos a seguir estudiando el libro de los Salmos y vamos a terminar este programa después de esta pausa. Estos son los utensilios del templo en 60 segundos. La Biblia describe en detalle el templo que estaba en Jerusalén. En la parte de afuera había un altar de bronce para sacrificios, un mar de bronce para purificación de los sacerdotes y 10 pases que contenían lavabos para limpiar los utensilios. Al lado de la entrada del lugar santo había 2 pilares que llevaban los nombres Jaquín y Boaz. Dentro del lugar santo había un altar de oro para incienso y 10 candelabros de oro. Había una mesa para el pan de la presencia, el pan de la proposición. Ese pan se cambiaba cada sábado. Dentro del lugar santísimo había 2 querubines de madera cubierta en oro, uno a cada lado del arca del pacto, el elemento central del templo. Estos son los utensilios del templo en 60 segundos. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.